Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a encomendarnos al Señor primero que todo. Padre, el Evangelio siempre será una necesidad para nuestras vidas. Siempre vamos a necesitar ver el brillo de la gloria del Evangelio que brilla en nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nunca nos cansemos de escuchar, de hablar de redención, de propiciación, de la sangre de Cristo, como algunos se han cansado ya de esas expresiones y ya ni las mencionan, pero que nunca pase esto con este pueblo. Amén. Que siempre estemos recordando una y otra vez, Señor, y que este Evangelio abunde en nuestros corazones, y que este Evangelio sea vivido por nuestras almas, y que este Evangelio circule por nuestras mentes y salga por nuestros labios, para que tú te glorifiques salvando y santificando a personas, y que soportemos todo por amor de sus escogidos, para que tú, Señor, seas muy exaltado. Háblanos, por favor, mediante esta historia que vamos a contar hoy desde las profundidades del Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, si Dios lo permite, a comunicar el Evangelio hoy desde las páginas del Antiguo Testamento. Una historia muy conocida del Antiguo Testamento. Pero antes de empezar, quiero comunicarles que, como dice por ahí un video, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que es una sola historia. De Génesis a Apocalipsis es una sola historia, la historia de la redención. Y es un solo personaje, nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15, donde se anuncia ese Redentor, hasta Apocalipsis, donde ese Redentor viene en gloria para establecer su reino por toda la eternidad. Así que cada vez que vamos a una historia desde el Antiguo Testamento, allí está plasmado Cristo, allí está plasmado el plan de redención, allí está plasmado el Evangelio. Y lo glorioso es que el Antiguo Testamento nos permite ver matices de ese Evangelio que no está en otras partes de la Biblia. Así que vamos a ir a una historia desde el Antiguo, pero voy a hacer la introducción a esa historia desde otra historia en el Nuevo Testamento. No voy a arrancar directamente por ahí. Entonces vamos a comenzar por la historia del Nuevo Testamento que nos introducirá naturalmente, sin forzar, hacia esa historia del Antiguo. El mensaje de hoy se titula Mirando al lugar correcto. Y al final cantaremos una canción que algunos es viejita, muy bonita. ¿Cómo se llama la canción? Una mirada de fe. Una mirada de fe. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos otra historia. Encontramos el encuentro entre dos hombres. Un encuentro que ocurrió de noche. Uno de ellos era un bonachón. Uno de ellos era un hombre conforme a las reglas de su sociedad. Si alguien merecía el cielo, era este hombre. Porque este hombre estaba agarrado de las normas de su religión y él estaba seguro que él iba en camino de salvación. Era un hombre que necesitaba ver, que estaba ansioso de conocer a Cristo. Había escuchado a Cristo, había visto sus milagros, había visto sus señales, y dice el texto que él fue de noche. Y fue a encontrarse con el otro personaje, el otro hombre, del que se dice es la imagen visible del Dios invisible, de quien se dice es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, de quien se dice está lleno de gracia y de verdad, de quien se dice Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, de quien se dice que en Él habita todas las riquezas espirituales, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué encuentro tan particular? Así que este principal entre los judíos acude a aquel de quien se dice es la luz del mundo, que vino para alumbrar las tinieblas del corazón humano, para derribar la dureza de los corazones, para destruir la incredulidad en los hombres. Nicodemo era un maestro de Israel. Nicodemo era un principal, era un fariseo, conocedor de la ley, y viene a Jesús de noche y le reconoce. Tenía un buen concepto de Jesús. Tú eres de Dios, tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque es que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Muchos tienen una buena opinión de Jesús. El mundo evangélico e incluso un mundo ateo tiene una buena concepción de Jesús.
¿Quién es Jesús? Bueno, es un buen maestro. Jesús, un hombre sabio que dio ejemplo de vida. Pero, hermanos, Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios mismo hecho hombre, y una buena opinión de Él no basta para la vida eterna. Nicodemo entonces viene con unas buenas palabras para el Señor Jesucristo, contrario a sus coterráneos, contrario a su séquito, a sus compañeros de partido religioso, quienes detestaban al Señor, quienes buscaban agarrar al Señor, quienes buscaban exterminar al Señor. Este fariseo era algo diferente. Él estaba inquieto, pero él va de noche. Él no quiere ser visto. Él no quiere que sus compañeros lo vean llegar a hablar con Jesús, pero él quiere conocer a Jesús. Algo lo llevó hasta allá y él quiere encontrarse con ese personaje que lo tiene tan intrigado. Pero la respuesta que le da el Señor, inmediatamente se encuentra con él, es: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, tú estás en tinieblas espirituales. En otras palabras, Nicodemo, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú estás confiando en tu propia religión. Tú estás confiando en tus buenas obras. Y Nicodemo, tú vas camino a la perdición. Tú vas camino por el camino ancho que lleva a la perdición. Igual muchos hoy en el mundo evangélico, e incluso de los que se dicen de la iglesia reformada o el mundo reformado, van por un camino que no es el camino de la salvación. Creen que van por un camino angosto, pero no, van por un camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Y es que necesitan recibir lo que Nicodemo no tenía. Necesitan recibir la luz que destruye las tinieblas del corazón humano. Nicodemo tenía un buen concepto. Él había escuchado las enseñanzas de Jesús y Nicodemo estaba de acuerdo. Pero hoy en día muchos están de acuerdo con lo que el Señor ha enseñado, pero no están dispuestos a vivir conforme a esa verdad. No están dispuestos a, como lo hemos visto hoy, negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir conforme a la orden de ese Rey, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor escaneó el corazón de Nicodemo. Él vio donde nadie más había podido ver. Ante los demás fariseos y la sociedad judía, Nicodemo era un hombre intachable. Era un hombre con una moral muy alta. Era un hombre que estaba ahí de primerito en la lista para llegar al cielo. Pero el Señor le derrumba esa autoconfianza. El Señor destruye esa confianza en sí mismo y le declara a Nicodemo: tú necesitas tener vida espiritual. Tú necesitas recibir el nacimiento que solo proviene del Espíritu. Porque Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Y entonces Nicodemo no entendía, porque era que él tenía un problema. Según el Señor, él no entendía las cosas terrenales, menos iba a entender las espirituales. Nicodemo le pregunta: ¿es posible volver otra vez a entrar al vientre de la madre y volver a nacer? No, Nicodemo, eso se trata de algo espiritual. Tú necesitas nacer espiritualmente. Tú estás transitando el camino a la perdición. Y si no naces de nuevo, Nicodemo, tú te perderás para siempre. Tú morirás eternamente y para siempre. Necesitamos oír lo que el Salvador le dijo a Nicodemo. Nicodemo necesitaba escuchar el Evangelio y estaba frente al autor y consumador de la fe. Nicodemo necesitaba recibir la luz que solo Dios tiene. Y ahí estaba Dios en forma humana, manifestado en carne y en sangre, para darle la luz que él necesitaba. ¿Y cómo le predicó el Evangelio nuestro Señor a Nicodemo? Miren ustedes lo que dice Juan 3, versículos 13 y 15. Y aquí donde nos vamos a trasladar a la historia del Antiguo Testamento. Dice Juan 3, 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí comenzó el Señor a predicarle el Evangelio. Por supuesto, está Juan 3:16, está Juan 3:17. Todo ese sector es el diálogo con Nicodemo. La Biblia no se parte ahí donde está el titulito, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Ese es un diálogo que sigue. Quite ese título de ahí porque todo eso va unido. Y ese es el evangelio que se le predicó a este hombre, a Nicodemo. ¿Y cómo le predicó el evangelio? ¿Cómo comenzó a predicarle el evangelio? Porque Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y la única manera era que Nicodemo escuchara la voz de Cristo. La voz que hace levantar a los muertos de sus tumbas espirituales. La voz que hace que esa simiente nueva surja en nosotros y por esa simiente vivamos para Él. Nicodemo entonces le recordó una historia que bien Nicodemo conocía. Recordemos que Nicodemo era maestro de la ley, era principal, él sabía esa historia. ¿Qué historia? Y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. El Señor lo lleva a una historia que ustedes van a encontrar en Números 21. Por favor, vamos a dirigirnos hacia allá y vamos a estudiar esta historia en esta tarde y a extraer los elementos del Evangelio desde esta historia, esperando que esta historia traiga luz a nuestras vidas, así como lo hizo en Nicodemo. Así como lo ha hecho cada vez que este mensaje, esta historia ha sido predicada en todos los púlpitos a lo largo de estos 2000 años. Una historia, yo creo que de las más exactas, de las más fidedignas a lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Números 21, 4 al 9, la serpiente de bronce se titula. Dice así: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio. Grabas esa palabra. Tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Es un lugar alto, un asta de madera. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Bueno, yo conté una historia el miércoles pasado de la roca de Oreb. En ese momento el pueblo de Israel apenas estaba iniciando el peregrinaje por el desierto. Bien, esta historia se encuentra al final de ese peregrinaje en el desierto. Esta historia se encuentra justamente después de Números 20, que narra una escena donde también el pueblo tuvo sed y Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca y por eso no entró a la tierra prometida. Aquí seguidito, Números 21, se encuentra esta historia de la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. Dice nuestro texto que partieron del monte, un monte llamado Or, y estaban camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. E igual como contemplábamos el pasaje pasado de la roca de Oreb, esto era un capricho de Moisés. Esto era una idea que se les ocurrió a los israelitas. No, este es el propósito, este es el mandamiento de Dios. Dios quería llevarlos por ese camino y dice que se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, ¿estás desanimado con el camino que Dios te ha trazado? ¿Estás
cansado del camino que Dios te ha puesto. No, es que hay mucha tribulación. No, es que con los hermanos es muy difícil. No, más bien voy a renunciar. No, es que el pastor, qué tipo tan difícil. No, yo más bien me voy. Voy a buscar un pastor más suavecito, que me hable más. No. Estás cansado del camino que Dios te ha trazado para santificarte, para producir vida en ti. No, es que el hermano Melkin a veces es tan indiferente conmigo. Yo no aguanto más, yo me voy. Esa es la actitud, estamos desanimados. El hombre ha despreciado el camino de Dios. Dios ha marcado un camino. Cristo dijo, yo soy el camino. No es un camino más, no es un camino alterno, no es, considera este camino, pero puedes tener, no, es el único camino. Pero el hombre se cansó de ese camino. El hombre no quiere seguir a Cristo. El hombre quiere a Cristo como Salvador simplemente, pero no como Señor. No está dispuesto a obrar conforme a un siervo, a un esclavo, que simplemente obedece las órdenes de su Señor, de su monarca. Estamos cansados de este camino. Tal vez este camino va a ser como en este desierto, el sol de la aflicción. Tal vez va a faltar el agua. ¿Qué sed tengo? Pero espera la provisión de Dios, confía en Dios y humíllate delante del Señor. Y cuando uno se desanima, ¿qué pasa? Comienza a hablar, comienza la lengüita a moverse. ¿Se acuerdan Santiago, no? Ese pequeño instrumento que es capaz de ¿qué? De encender un bosque. ¿Sí? Comienza este pueblo, habló, aquí está, habló, comenzaron a manifestar su desánimo. Hermanos, el desánimo es peligroso. Y esto creo que nos cobija a todos. ¿Quién de aquí no vive estados a veces que pasa y se mete en esos estados de desánimo? Pues cuidémonos de esos estados y roguemos al Señor para salir pronto de esos estados, porque allí comienza la lengüita a manifestarse. Y yo creo que eso lo vivimos hace poquito acá en la iglesia. Ocurrió el desánimo y comenzó a murmurar. ¿Y murmuraron contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Recuerde, hermano, si usted o yo murmuramos contra los siervos del Señor, ¿contra quién murmuramos realmente? Contra Dios. Me puse a levantar murmuración contra Melkin aquí. ¿Contra quién estoy murmurando? Contra Melkin, contra Perea, contra el pastor Roosevelt. Estoy murmurando contra Dios. Y mi desánimo me lleva a ese pecado. ¿Y qué murmuraban? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Yo les decía que en la roca de Oreb acusaron a Dios de genocida. Otra vez lo están repitiendo. Parece que esta generación, que son los hijos de los que han venido muriendo a lo largo y ancho de estos 40 años, porque esta ya es la generación de los hijos la que está aquí, parece que no han aprendido la lección. Ya la mayoría ha muerto. Ahora son el pueblo que finalmente va a entrar a la tierra prometida, pero parece que no han aprendido la lección. Siguen murmurando, siguen lanzando falsas acusaciones. Nos has hecho subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua. No hay pan. ¿Cómo es que no hay pan? Pero si ellos tuvieron el maná del cielo, un pan de reyes, un pan especial, un pan en forma de hojuelas, era el maná. ¿Cómo que no hay pan? Es que el texto que sigue nos aclara la situación. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No era que no hubiera pan. Sí hay pan, pero es que no quieren el pan que Dios les está dando. Y yo les hice énfasis, hagan énfasis en fastidio. Hoy en día los púlpitos y las que se dicen iglesias cristianas están fastidiados del pan que Dios ha enviado. Abran el libro donde está la comida espiritual, pero ya no quieren exponer el consejo de Dios, ya no quieren predicar el evangelio bíblico. Ahora han rebajado los estándares porque lo que se busca es agradar a la mayoría. Ahora agregan de su propia cosecha a ese evangelio. Ahora no están dándole el pan que el pueblo necesita. Este pueblo, ¿qué pan necesita? El pan que las ovejas necesitan. Y si el pastor Rubén se para aquí y no da pan para alimentar ovejas, sino que da comida chatarra, que es para los cabritos, entonces Dios le juzgará. Pero eso no le importa a muchos pastores, incluyéndose, que se dicen reformados. Se paran en los púlpitos
y el pan que están ofreciendo, sí, hermenéuticamente está bien, sí, del griego, del hebreo, qué estructura tan linda, pero Cristo no está. El brillo del evangelio no está. A Cristo lo escondieron por allá debajo. Cristo no está levantado para que todo aquel que le mire y crea en él se salve y sea santificado. Y dice que son doctrinalmente bíblicos. ¿Qué pan es el que están ofreciendo? Este pueblo está cansado de la verdad de Dios. Y creo que eso está pasando en esta generación. La generación del siglo XXI, cual ninguna otra, está fastidiado de la verdad que Dios ha dado por medio de los apóstoles y profetas. Está cansado de la comida con la que Dios ha alimentado a su pueblo durante estos siglos de aquí para atrás. ¡Qué generación tan triste! Ahora queremos ofrecer un alimento más sofisticado. Eso de la sangre de Cristo, no, ¿cuál sangre? Eso de la redención, no, hablemos cosas más importantes. Hablemos de los 10 tips para hacer un buen matrimonio. Hablemos de cómo ser un hombre exitoso. Hablemos de la autoestima. Hablemos de cómo superar los problemas. Hablemos de cómo vivir un mejor hogar. Ahora la psicología se tomó el púlpito, ahora el humanismo se tomaron los púlpitos, el evangelio ha desaparecido y lo que se está ofreciendo es un pan extraño. Y muchos están comiendo este pan y están contentos. Y quizás lo hacen porque son cabros y no son ovejas. Pero dice que aquí vino la mano del Señor, viene la consecuencia, hermanos, de ese desánimo, de despreciar el camino del Señor, el despreciar el pan que Dios ofrece. Eso tiene unas consecuencias. Hermano, si tú estás yendo a la Escritura y ya no le encuentras gracia a este pan, si tú vas y ya no encuentras gracia al Evangelio de nuestro Señor, entonces tú estás fastidiado del pan. Y vienen las consecuencias. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes ardientes. Ardientes, ¿por qué esa palabra? Bueno, cuando ese veneno entraba, eso calentaba. Aquí no hay un médico, ya se nos fue el que sabía de medicina. Ese veneno entra a la sangre y quema, y luego entra a los miembros y paraliza. A eso se refiere, ardientes, por su veneno, por lo que eso originaba. Yo no sé si han visto videos de personas mordidas. Eso quema. Y ese pueblo, dice, comenzó a morir. Y no fue poquito el pueblo, hermanos, fue mucho pueblo. Y no murieron solamente los hombres, niños, ancianos, mujeres. Hermanos, el pecado no discrimina. Estas serpientes están representando el pecado, y este veneno es el pecado que está dentro de nosotros. Fuimos mordidos allí en representación de Adán. La serpiente antigua le asestó la mordida mortal al género humano, y de allí todos nosotros nacemos ya con ese veneno empaquetado, allí incluido dentro del paquete. Y las generaciones han muerto y seguirán muriendo, a menos que reconozcan que ese veneno está en ellos y miren a la provisión de Dios levantada en aquella cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo comenzó a morir. ¿Y qué pasó? El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Grave es eso, por haber hablado contra Jehová y contra ti. El pueblo reconoció, ¿cierto? Y es que si no reconocemos el pecado primero, no podemos recibir la gracia. Y es que este evangelio no es para los que se creen buenas personas. Nicodemo seguramente se creía buena gente, pero el Señor lo confrontó y le dijo: Nicodemo, tú eres un pecador. Así que es necesario reconocer ese pecado. El evangelio parte de una premisa: el pecador tiene que reconocer su mal dentro de él, tiene que reconocer su enfermedad, tiene que reconocer que está envenenado y que va a morir. Si no reconoce eso, no mirará al antídoto, no buscará la cura. Si una persona no tiene enfermedades particulares, no está enferma de nada, no buscará absolutamente al médico, no buscará las drogas que se necesitan. Pero si estás mal, tienes problemas de salud y hay una medicina que te alivie, que te sane, tú
correrás hacia donde está esa medicina. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Mire la petición tan particular. Moisés ruega al Señor que quite las serpientes. La pregunta es, ¿el Señor quitó las serpientes? Claro que no. Él no quitó las serpientes, pero el Señor hizo algo. El Señor hizo algo. Después de que Moisés oró, como intercesor oró, mire lo que le dice el Señor. Moisés, tú eres mi mensajero. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un lugar bien alto, de bronce, un material que era durable, un material que reflejaba la luz del sol o de las antorchas de noche. O sea que ese objeto se podía observar desde la distancia, porque el bronce refleja la luz, ¿sí o no? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo esto. Hizo la serpiente, la puso sobre un asta como el Señor dijo. Fue claro con las instrucciones del Señor. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí está el Evangelio. Y aquí está precisamente la conexión que el Señor quiere hacer con Nicodemo. Nicodemo, así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Cristo Jesús, nuestro Señor, fue levantado en la cruz del Calvario para que todo el que le mirara con fe y pusiera su confianza en Él y solo en Él como el único camino, como la única verdad, como la vida, entonces recibiría el perdón de su pecado. Y ese veneno que está circulando ya por nuestras venas espirituales, si se puede utilizar esa expresión, entonces no morirá eternamente. Hermanos, ese es el glorioso evangelio. Cuando Moisés levantó aquella serpiente de bronce, el pueblo, ¿qué tenía que hacer? El pueblo solamente tenía que colocar su mirada a ese lugar. Fue levantada bien alto, en un lugar estratégico del campamento. Así que todos tenían acceso inmediato al antídoto. Tú fuiste picado, salte de tu tienda, no pierdas tiempo y mira y serás salvado. Serás sanado de tu mortal enfermedad. Hermanos, no importa dónde estemos y qué estemos haciendo, salgamos de nuestras tiendas y miremos. Si tú no has creído verdaderamente, es tiempo de salir y mirar y creer. Ese brillo alumbrará tu vida y te dará la vida eterna. Y si ya hemos sido conquistados por su amor, entonces sigamos mirando, porque las serpientes fueron quitadas. No, las serpientes han sido quitadas. Sigue la serpiente del orgullo. Hoy veíamos el tema de la maldad. La serpiente del orgullo sigue picando. La serpiente del desánimo espiritual sigue mordiendo. El pecado sigue mordiendo nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar una y otra vez el brillo de nuestro glorioso Salvador levantado en aquella cruz. Pablo se propuso exponer al Señor Jesucristo y a este crucificado. Él no hizo vana su predicación. Él no intentó recursos de su sofisticada elocuencia o sabiduría. Él predicó un mensaje sencillo. Era complicada la solución. Había que hacer algo especial. Había que esperar a que vinieran los sacerdotes, que viniera Moisés y le hiciera allí un rito, le llevara agua bendita. ¿Era complicado? No. Mira, la solución es, allí está. Moisés ya la levantó. Está bien alto. Mira, sal y mira con fe. Mira con fe. Cree que cuando mires a ese lugar donde está ese objeto de bronce en forma de serpiente retorcido y mires ese brillo, en ese mismo instante curaba. La serpiente era la que curaba. ¿Cierto que no? Era Dios, era la fe del que miraba confiando en que Dios le iba a salvar. Habían 2 serpientes, 3 serpientes. ¿Qué tal un hebreo diciendo, no, qué pereza levantarme ahora del campamento, me voy a hacer aquí una serpientica y la voy a colocar aquí, y apenas, para que si alguien es picado, aquí, más fácil? No, eso no servía. Había que mirar la serpiente que levantó Moisés. No servía otra serpiente de bronce.
Y muchos quieren reemplazar, hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos han levantado la psicología, el humanismo y de tantas cosas. Hoy hablábamos del hipercalvinismo. Eso, hermanos, no sirve para absolutamente nada. Hermanos, está claro, el Evangelio está representado en esta historia de una manera gloriosa. ¿Quiénes se beneficiaban, hermanos, de la mordedura de las serpientes? Aquellos que estaban allí sanos, que no tenían problema. Había serpientes, pero ellos no habían sido mordidos. ¿A ellos les servía? No. Les servía únicamente a los que habían sido mordidos. Así que, hermanos, el Evangelio no le sirve a los que se creen justos. El Evangelio de Cristo no le sirve a los que se creen buenos, a los que dicen: yo me basto a mí mismo, mis buenas obras me sirven, mi religión es la que me salva. No, este remedio es para los que consideran han sido mordidos, a los que han sentido el ardor quemante de ese veneno manifestado, inflamando su carácter y expresado en forma de pensamientos pecaminosos, de palabras pecaminosas, o de hechos o de reacciones pecaminosos. Este no es un remedio, hermanos, para los que se creen buenos, no es para los sanos, porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo he venido a buscar a los sanos. No, es cierto que no. A los que están mal, a los moribundos, a los que sienten esta agonía, esta muerte que se les acecha, y era que el israelita moriría si no miraba. Lo único que podía hacer era reconocer que ese ardor del veneno estaba en él, y salir y mirar y beneficiarse de la cura. Hermanos, hoy hay personas jugando con serpientes, jugando con el pecado. No podemos jugar con el pecado, hermanos, nos morderá. Tarde que temprano nos morderá. Ese desánimo espiritual producirá que se acerquen serpientes al campamento y nos muerdan. Y vamos a pecar. Hoy los hombres están haciendo eso. Hermanos, no había ningún límite establecido para la etapa del envenenamiento. Si un hombre era picado hacía 5 minutos, podía salir y mirar y era sanado. Pero si llevaba ya media hora, 40 minutos, salía, ya estaba, se veía ya rojo, ya le había la piel negra, ya el veneno ya circulando, ya estaba, y salía y miraba. Hermanos, vivía. No importa el estado de pecado en el que estemos, no importa el estado avanzado de pecado en el que esté una persona, si mira al Salvador vivirá, si confía en Él no morirá eternamente y para siempre. Cualquiera, no importa de qué trasfondo venga, de religión, lo que sea, vivirá. Hermanos, esa solución era de origen divino. Era la respuesta de Dios a la plegaria de aquel intercesor de Moisés. No había ningún remedio en el desierto. No había un médico por allá cercano. No había un antídoto disponible. No había nada. Solo ese remedio podía sanar. ¿Y cómo sanaba? Con la imagen de lo que los había mordido. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no levantaron otra imagen? No sé, una águila más bonita, pero ¿por qué una serpiente? Bueno, eso tiene un significado, hermanos. Tiene un significado. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está contando esta historia a Nicodemo, le está diciendo: y así como esa serpiente fue levantada, yo seré levantado. Entonces allí estaba hablando de un tipo, era una sombra del Evangelio. Y es que Cristo en la cruz del Calvario, Dios a él lo hizo maldición. Fue hecho maldición. Está en Gálatas capítulo 3. Fue hecho maldición porque maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se vistió del objeto de nuestra maldición. Así como esa serpiente de bronce tenía forma de serpiente, el objeto de la maldición que estaba matando al pueblo, que está matando al hombre, el pecado. Y en la cruz del Calvario Cristo se vistió de pecado, al que no conoció pecado. Él, Dios el Padre, a él Cristo lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Él fue hecho pecado y él fue hecho maldición, siendo él inocente, sabiendo que nunca hubo maldad ni engaño en su boca. El bendito de los benditos fue hecho temporalmente maldito en aquella cruz
¿Para qué? Para que nosotros fuésemos redimidos de la maldición de la ley. Porque ninguno de nosotros cumplió la ley. Teníamos que cumplir la ley, ¿sí o no? Todos los puntos. Si fallaste en uno, eres culpable de haber violado toda la ley. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos violado la ley? En una, hace poco se expuso la ley con el pastor. Toda la ley la hemos violado. Los 10 íntegros, aquí nadie se ha salvado. Entonces eso nos hacía objetos de maldición. Pero el glorioso mensaje del Evangelio fue y es que el Hijo perfecto de Dios se vistió de esa maldición. Él llevó esa maldición en tu lugar y en mi lugar. Y fue a esa cruz. ¿Para qué? Para que cuando Él llevara esa bendición, tú y yo fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Él que es perfecto, que nunca hubo maldad, quien se sometió a la ley perfectamente, quien nunca hizo pecado, Él se vistió de pecado. La maldición que era sobre nosotros recayó sobre Él. Así que esta era la solución de origen divino. Había que confiar en la provisión de Dios. Hermanos, no había sino un solo remedio: la serpiente de bronce que Dios había levantado. No había otra solución, no había otro remedio. No hay sino un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. El medio de salvación tenía un brillo, pues era de bronce, y el bronce emite un brillo. Cristo tiene un brillo natural, el brillo de la gloria de Dios. En Él se muestra la gloria de Dios como en nadie más. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. El Evangelio nos muestra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y este brillo es el que nos transforma. Y hay un brillo alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Aún no hemos conocido nada, hermano, estamos en pañales. Apenas hemos visto una pequeña lucecita. Hay mucho más de profundidad de quién es Él, de cuál es su carácter, de conocer más sus obras. Por eso, hermanos, escudriñemos el texto. Vamos a las Escrituras, naveguemos, veamos ese brillo manifestado en cada historia de la palabra de Dios, del Antiguo, del Nuevo Testamento. La Biblia dice que de gloria en gloria somos transformados en la misma imagen de lo que este libro refleja. Y este libro refleja la imagen del Salvador de los pecadores desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos exponer este brillo. Los que son mensajeros y Dios nos ha dado la posibilidad de predicar el Evangelio, debemos exponerlo en su propio metal verdadero. Cristo tiene un brillo y tú y yo, si estamos predicando el Evangelio, tenemos que mostrar ese brillo a los pecadores. Si este es Cristo y lo escondemos acá, o si solamente mostramos un poquitico de brillo, pues el que está por atrás ni lo ve. Necesitamos mostrar lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy buena doctrina, sí, muy buena teología exegética, pero no están mostrando el brillo de Cristo. No habrá solución al problema del pecado. Como predicadores, entonces, somos como esas astas. Somos el asta donde Dios coloca el mensaje de salvación, el Evangelio. Y debemos colocarlo lo más alto posible para que no importa dónde esté el pecador, desde donde esté, pueda mirar y ver ese brillo, ese metal glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese remedio era duradero. Ese remedio cancelaba los efectos del veneno. Qué bueno que nuestro Señor Jesucristo salve a su pueblo eternamente, perpetuamente. Él nos salva eternamente a todos los que se acerquen a Dios y vive siempre para interceder por ellos. Esto era una demostración del amor divino. Dios lanzó un juicio sobre aquellas personas, serpientes ardientes, muerte, pero después demostró su amor. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, fue una demostración, una manifestación del amor de Dios. Y recordemos que Nicodemo escuchó del Señor Jesús, Juan 3:16. Nicodemo escuchó cuando Él le dijo: Nicodemo, de tal manera
Ha amado Dios al mundo y amó Dios al mundo, y tú estás incluido ahí, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién te habla? ¿Para qué? Para que todo aquel que ponga su confianza verdaderamente en Él, crea en Él como el Salvador de los pecadores, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y este mensaje transformó a Nicodemo. Creemos que Nicodemo fue el único fariseo que recibió la salvación, que vino a la vida eterna. Cuenta una historia, no estoy seguro de su exactitud, pero creo que tiene que ver con algunos escritos de los primeros siglos, que hacen referencia de una mujer. Está en esto lo cuenta MacArthur, que está en un basurero, está buscando comida, está buscando alimento, y llega un sacerdote de la casta de los fariseos, un hombre, mujer, ¿qué haces allí? Y comienza a entablar un diálogo con esta mujer, y se ve la necesidad de la mujer. Y en el diálogo entonces esta mujer le dice: yo soy hija de Nicodemo. Y entonces aquel hombre sale y la deja tirada. Se cree, por estas historias que se cuentan, que Nicodemo pagó el precio alto por haber aceptado al Salvador de los pecadores. Esa mirada en su Salvador lo desvió de su religión, y los de la religión fariseica no lo perdonaron. Ningún hombre podía decir que se había curado a sí mismo. Ningún hombre podía sacar pecho: es que yo me curé, es que yo me salvé a mí mismo. La salvación es de Dios y es un regalo de la gracia de Dios. Tenía una sanación inmediata. El antídoto actuaba inmediatamente sobre el veneno. Y si venimos a arrepentimiento y fe, hermanos, ese antídoto que es nuestro Señor levantado en la cruz, es su brillo glorioso, actuará de inmediato. Confiemos en esa provisión. Este remedio sanaba una y otra vez. Si un hebreo era mordido 10 veces, 20 veces, tenía que mirar 10, 20 veces. Y es que el pecado está ahí y sigue mordiendo y sigue inyectándonos su veneno, pero ya no nos matará porque estamos ahora en Cristo. No importaba a qué distancia estuviéramos, siempre podíamos mirar. ¿Qué pasaría con aquella serpiente de bronce? Algunos se preguntan: ¿esa serpiente de bronce cuánto tiempo estuvo allí? Bueno, estuvo todo este tiempo mientras las serpientes estuvieran en el campamento. Tenía que estar allá, no podía ser quitada. Y miren lo que dice Segundo de Reyes 18:4. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? Dice que él, hablando de un rey, yo no me recuerdo, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esa serpiente de bronce la habían convertido en un ídolo, la estaban adorando. Uy, tremendo estos israelitas. Pero aquí estamos también reflejados nosotros. Levantamos un ídolo de cualquier cosa, hermanos, aún de las cosas que son verdaderamente buenas, ¿cierto?, aceptables. Levantamos esos ídolos. Así que, hermanos, en lugar de humillarse delante de la presencia del Todopoderoso, estos corazones incrédulos, estos israelitas, murmuraron contra Dios y contra su siervo. Estoy recapitulando. Las palabras asesinas de un corazón incrédulo siempre brotarán cada vez que el pecado tome ocasión de la carne, en medio de todo tipo de circunstancias. Los que tienen solamente un buen concepto de Jesús, cuando sienten los efectos del sol de la aflicción, tropiezan por no tener raíz. Ahí conecté con la parábola del sembrador. Una planta que creció, no tenía raíz, salió el sol y se quemó. Por cuanto el primer hombre murió espiritualmente el día que desobedeció, toda su descendencia murió junto con él. Somos pecadores, estamos condenados por la ley de Dios por causa del veneno que se transfiere de generación en generación. Esa serpiente antigua, el diablo, asestó sus colmillos venenosos en toda la raza humana y todos morimos. Hermanos, los resultados de esto lo vemos claramente evidenciados en la revelación de toda la raza humana. Léase nomás Romanos capítulo 3, que se manifiesta contra toda altivez que
contra el conocimiento del Dios Santo. La mala noticia, hermanos, es que todos somos culpables, pecadores culpables, y eso nos hace merecedores del justo juicio de Dios. Y en el último día Dios enviará a su Hijo, a Jesucristo, a juzgar a vivos y a muertos por cada acto de desobediencia, por cada palabra maldicha, por cada pensamiento en contra de la voluntad de Dios, por cada acto contra la ley perfecta de Dios, por cada pensamiento impío. Pero entonces, hermanos, la serpiente levantada en un asta nos muestra a Cristo, apuntaba a nuestro Salvador levantado en un madero. La serpiente de bronce hecha por Moisés para la salvación de los hebreos señalaba, era un tipo de nuestro Salvador. Señalaba a Cristo levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo el que le mirara fuera sanado del veneno que llevará a cada hombre que no crea hacia la oscuridad eterna, y por contraste a cada hombre que deposite su confianza en el Salvador de los pecadores hacia la vida eterna. Nicodemo recibió la luz que emana del Evangelio y que lo llevará a creer en Cristo con su mente y su corazón. Les llevaría no solamente a tener una correcta opinión de Él, sino también a entregarle toda su vida a una costa del desprecio de sus paisanos. Hermanos, camino del Mar Rojo, la maldición de Dios contra los israelitas vino por medio de serpientes. Y es justamente mediante el observar una imagen del instrumento de esa maldición que todos aquellos que eran mordidos podían salvarse. La palabra de Dios dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque maldito todo es el que es colgado en un madero. La ley perfecta de Dios había declarado maldición sobre todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley de Dios para hacerlas. Y como ninguno de nosotros pudo jamás cumplir con esa bendita ley, la maldición recaía sobre todos los descendientes de ese primer hombre. La gloriosa verdad de la sustitución le comunicó a Nicodemo y nos informa hoy que aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad fue hecho maldición, para que un pueblo que estaba agonizando por el veneno del pecado y que fue maldecido por la ley santa de Dios fuera justificado y aceptado por la sola fe. Mire lo que dice Spurgeon. Él escribió el mensaje 1500 precisamente con este tema. Spurgeon dice lo siguiente: la serpiente de bronce no tenía veneno en sí, pero adoptó la forma de una serpiente ardiente. Cristo no es un pecador y no hay pecado en él, pero la serpiente de bronce tenía la forma de una serpiente, y de la misma manera Jesús fue enviado por Dios en semejanza de carne de pecado. Él vino bajo la ley y el pecado le fue imputado, y por tanto cayó bajo la ira de Dios y la maldición de Dios por causa nuestra. En Cristo Jesús, si le miran en la cruz, verán que el pecado es herido de muerte y colgado como una serpiente muerta. Allí la muerte es abolida, pues Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y allí también la maldición es cancelada para siempre, debido a que Cristo la soportó, siendo hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así estas serpientes son colgadas en la cruz como un espectáculo para todos los espectadores, todas muertas por nuestro agonizante Salvador. El pecado, la muerte y la maldición son ahora como serpientes muertas. Y termino con este pensamiento de este autor, en la cruz, nuestro bendito Salvador no solo fue hecho maldición, también fue hecho pecado. Aquello que mataba al pueblo fue puesto sobre él, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este mensaje, hermanos, tiene un brillo simplemente irresistible que quitará por el poder del Espíritu Santo la venda espiritual con la que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Anunciemos al mundo incrédulo
que muere cada día, que Dios ha provisto el medio de salvación. Anunciemos que solo tienen que mirar al Cordero sin mancha, que fue hecho maldición para que fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Como el pueblo herido mortalmente en el desierto, debemos reconocer nuestra iniquidad y luego entonces rogar por misericordia a nuestro sumo sacerdote. Como aquel pueblo rebelde, recibiremos la provisión divina que sanará nuestras almas. Oremos al Señor y luego vamos a cantar una canción. Padre, gracias por el Evangelio, Señor. Desde las páginas del Antiguo Testamento, qué brillo tan glorioso tiene esta historia, Señor. La historia que le contó el Señor a Nicodemo, o que le recordó porque ya Nicodemo la conocía, pero Nicodemo la pudo conectar con Cristo. Y ahora nosotros, 2000 años después, podemos ver a esa cruz. Podemos ver con fe y creer. Podemos ver con fe y decir: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Estoy muriendo por este veneno. Señor, soy culpable por haber violado tu santa ley. Tu ley ha hecho que yo sea maldito. Oh Señor, entonces venimos a ti para pedirte que nos perdones, que nos recibas a misericordia. No que quite las serpientes porque ya está ahí. Es el pecado remanente, pero sí, Señor, a que nos muestres tu brillo y tu gloria. Y al verte viviremos. Y al verte ese desánimo se quita. Y al verte otra vez, nuestras almas serán vivificadas. Y al verte otra vez, entonces seremos santificados. Seremos mordidos. Claro que seremos mordidos. Pero siempre estará la cura ya disponible. Y llegará un día cuando ya no hayan serpientes. Cuando lo levantemos, Señor de los muertos, en la gloria tuya, en la gloria para verte como tú eres y ser transformado en la misma imagen. Y ya no habrá serpientes que nos muerdan. Ya no habrá veneno circulando por dentro de nosotros. Ahora tú habrás quitado eso. Ya no pecaremos más contra ti ni contra el cielo. Ya tú, Señor, nos habrás redimido nuestro cuerpo que falta aún. Mientras tanto seguimos mirando tu brillo. Mientras tanto seguimos deleitándonos en estas páginas donde está el alimento espiritual. Mientras tanto seguimos confiando en el camino que tú has trazado para nosotros. ¿Cómo hemos de renegar contra tu camino? ¿Cómo hemos de renegar contra tus siervos? Los hombres que tú has enviado a predicarnos esta verdad tan gloriosa y a darnos el pan espiritual. ¿Cómo hemos de murmurar contra ellos? Perdónanos, Señor. ¿Qué pecado es este tan terrible? ¿Qué pecado, Señor? Perdónanos. Pero ahora tú renuevas nuestras fuerzas. Ahora tú renuevas nuestra fe. Ahora tú renuevas nuestro arrepentimiento. Y seguimos luchando. Y seguimos confiando. Y seguimos batallando esta pelea de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este mensaje se ha titulado Mirando al lugar correcto. Y tú, oh Salvador, eres ese lugar correcto. Tú eres esa persona correcta. No miraremos para ningún otro lado, porque todos los caminos son caminos de muerte. Y solo tú conduces a la vida. Solo tú conduces a la salvación y a la santificación. Amén. Dice así, hermanos: una mirada De fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede
Hermanos, adoremos a nuestro Señor. Padre, adoramos tu nombre por este tiempo. Gracias, Señor, por como hermanos reunirnos acá. Padre, gracias. Hoy miramos a Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Señor, hemos sido mordidos con una herida mortal, pero gracias, oh Padre, porque tú destruiste la muerte, el pecado y la maldición en aquella cruz. Gracias, Damos Señor. gloria a tu nombre por esto, oh Señor. Damos gloria a tu nombre por los hermanos aquí reunidos en este lugar, porque a todos, Señor, nos has librado, gente de toda tribu, de pueblo y nación, nos has llamado y nos has librado de esta herida de muerte. Gracias, Señor, porque tú te hiciste maldición por nosotros. Oh Señor, muchas gracias. Gracias porque tú te hiciste pecado a causa de nuestro pecado. Y damos entonces honor y gloria a ti. Señor, ¿será que viviremos nuestra vida de la misma manera? ¿Será, Señor, que seguiremos empedernidos en nuestro orgullo? Oh no, Señor, ayúdanos a mirar humildemente a nuestro Cristo, a servir humildemente a nuestro Cristo, a amar humildemente a nuestro Cristo, a darnos el uno al otro, a servirnos, a morir los unos por los otros, pues esto es lo que Cristo hizo por nosotros, Señor, y no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa. Gracias, Señor, por este glorioso tiempo. Gracias, Señor, por bendecir este día y por permitirnos a nosotros estar en medio de él. Honor